Y la pregunta es, ¿cuál es el vínculo entre la salud intestinal y el cerebro? ¿Qué relación puede haber con algunas enfermedades psicológicas? La verdad que el tema es muy interesante. Y de esto vamos a hablar después de la siguiente presentación. Auspicia el nuevo Framintrol Energy. Reveratrol suizo potenciado con ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3. Nuevo Framintrol Energy. Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Ya estamos al aire y ya te voy a presentar a mi invitado, que es el doctor Elías Benamo, es médico gastroenterólogo del Sanatorio San Lucas y del Hospital de Gastroenterología Udaondo, y está a cargo de la sección de psiquiatría. Mirá qué interesante, su matrícula nacional es la 68.106. ¿Cómo estás, Doc? Muchas gracias por venir. Hola, Leo, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, me encantó la frase que me dijiste recién fuera del aire, que el intestino es el segundo cerebro. Así es. Explícame por qué. Eso vos sacatelo. Bueno. Sí, porque no escuchaba nada. Ahí está. Bueno, vamos a explicar un poquito eso. Se lo llama segundo cerebro porque el intestino, todo el aparato digestivo es muy rico en células nerviosas, en neuronas. De esta manera, el tubo digestivo es muy largo, comprende esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y en todos los segmentos hay neuronas. Esas neuronas configuran el segundo cerebro. Están los mismos neurotransmisores, que son las sustancias que circulan y que conectan neuronas, las mismas que en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el primer cerebro, y el aparato digestivo sintetiza un montón de esos neurotransmisores, fundamentalmente serotonina. Explícanos qué es la serotonina. Claro, las neuronas se comunican entre sí a través de neurotransmisores. Los más comunes son la serotonina, que tiene mucho que ver en el estado anímico. Cuando la serotonina está baja, el paciente se puede deprimir, y también tiene mucho que ver con la ansiedad. Serotonina baja es ansiedad. Hay otros dos muy conocidos, la noradrenalina y la dopamina. La dopamina tiene que ver con todo el circuito de placer, todo lo que tiene que ver con la comida, con las drogas, con el pucho, etcétera, con el sexo. La noradrenalina es lo que se libera cuando uno necesita, por ejemplo, en el estrés agudo, necesita clarísimo reaccionar frente a un peligro, huyendo o peleando, etcétera. Bueno, la conexión, sí, continúo. Sí, la conexión que hay entre ambos cerebros. Salud intestinal y el cerebro. Exacto. Explica por qué en algunas circunstancias, cuando hay estrés, estados de ansiedad, estados de depresión, aparecen cambios en el aparato digestivo, para resumirlo a dos niveles, a nivel de la motilidad y a nivel de la sensibilidad. A nivel de la sensibilidad, que es lo más importante, por ejemplo, comemos apurado, tragamos aire, o comemos mucho hidrato de carbono, que eso al digerirse genera aire, y esa distensión con aire, que a cualquier persona le puede molestar poco y nada, a un paciente ansioso seguramente por este aumento de la sensibilidad le va a molestar mucho. Y no es una enfermedad que uno lo pueda ver en un estudio complementario, como por ejemplo una tomografía, una endoscopía, claro, una ecografía, resonancia. El otro cambio que hay a nivel del aparato digestivo, secundario al estrés y a los trastornos mentales, es las alteraciones de la motilidad. El tubo digestivo tiene músculo, y habrán escuchado que cuando uno se pone nervioso antes de un examen, el paciente se le acelera el tránsito y tiene diarrea, o por ahí una contracción del estómago o del intestino que ocasiona el famoso cólico, que es dolor, ¿sí? Porque eso cuando es en el tracto intermedio, cuando es en el tracto alto, no llega a producir diarrea, pero sí produce la contracción dolorosa. Y así, o también a veces hay constipación, lo contrario, depende de qué tipo de fibra muscular predomina en el colon, a veces se acelera, a veces se enlentece el tránsito. Muy interesante porque aparte de los dos cerebros, hay un tercer actor que está de moda, que es la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Las bacterias. Tenemos billones, trillones de bacterias. Algunos, como no se pueden contar, lo cuantifican en peso. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos entre 2,5 kilos y 3 kilos de bacterias. Los genes que tienen las bacterias superan, no me acuerdo la cifra, pero superan ampliamente los genes que tenemos nosotros. Pero ampliamente. Con lo cual,
bueno, las bacterias influyen muchísimo en nuestro funcionamiento. Está muy de moda este tema y, digamos, la gente por ahí se fanatiza con un solo concepto, con el concepto de como sano, tengo una microbiota sana y voy a andar espectacular. Claro. Pero todo esto que estamos analizando es súper complejo y la dieta, y una buena dieta, por ejemplo la dieta mediterránea, comer mucha fruta, verdura, sobre todo legumbres, carnes blancas, fibra, todo eso genera una microbiota buena, bacterias buenas. Los famosos probióticos son los que existen en la dieta, que en cada país es diferente y es muy difícil de medir la cantidad de probióticos que son esas bacterias buenas. Pero los laboratorios las comercializan y también se venden en la farmacia. Sí. En Argentina hay poco de eso. Hay un par de bacterias y no mucho más. En otros países hay mucha más variedad. Pero no todo, digamos, no todo el bienestar se limita a tener buenas bacterias, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las bacterias? Aumentan las defensas, intervienen en el metabolismo de algunas vitaminas y de algunos lípidos. Y, por supuesto, intervienen también en la salud mental y en la salud del tubo digestivo. Es muy interesante. ¿Cómo intervienen en la salud mental? Porque precisamente las bacterias fabrican neurotransmisores, los mismos que yo comentaba recién que son necesarios para que las neuronas se comuniquen. Es más, hay algunas bacterias en especial, las tengo, no me las acuerdo de memoria, porque son nombres difíciles, las tengo en algún diapositivo, que se llaman psicobióticos, porque son bacterias que fabrican serotonina, triptofano, que es un precursor de la serotonina, GABA, etcétera, distintos neurotransmisores, dopamina, noradrenalina. Entonces, las bacterias son muy necesarias. Toma agua. Sí. Para los que recién se enganchan, estamos con el doctor Elías Benamo y estamos tocando un temazo, el vínculo entre la salud intestinal y el cerebro. Pero info muy interesante. Continúa, por favor, doc. Con respecto a qué es lo que desencadena síntomas digestivos vinculado a lo que estamos charlando, podemos verlo desde dos lados. De un lado, como ya comentamos, aparece un estrés agudo o un estrés crónico por un trabajo nuevo, con mucha autoexigencia, etcétera, etcétera, en un contexto con un paciente ya ansioso de toda la vida, que empeora la ansiedad, claro, o un paciente deprimido. Y ahí se produce algo que se llama trastorno de la comunicación cerebro-intestino. Son términos nuevos y lo que antes se llamaban trastornos funcionales del aparato digestivo, porque no se podían documentar con ningún estudio, ahora se llama trastornos de la comunicación cerebro-intestino. Se da por todo lo que dije del lado del cerebro, pero también se da del lado del intestino. Es decir, supongamos, Leo, que vos tomás un antibiótico por una muela que está infectada, por ejemplo, amoxicilina clavulámico. Ese antibiótico, sin querer, te altera la flora, se produce algo que se llama disbiosis, y eso genera lo mismo que si estuvieras estresado. Y no viene del lado del estrés, viene del lado de alterar la flora bacteriana por un antibiótico. O sea, te está curando por un lado y te está jorobando por el otro, te está perjudicando por el otro. Y lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, aparece una gastroenteritis infecciosa. Comes una hamburguesa que no estuvo lo suficientemente cocida, con una Escherichia coli, o en otro lado, y a mí me pasó una vez, hicieron un dip en un restaurante con huevo crudo, hacen mayonesa casera con huevo crudo, y si lo dejan eso, como tienen salmonela muchos huevos, si lo dejan de un día para el otro, se multiplican las salmonelas, después te pescas una gastroenteritis infecciosa de aquellas. ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. Bueno, esa gastroenteritis te dan un antibiótico, etcétera, etcétera, pero esa gastroenteritis te alteró la flora. Y es lo mismo que el antibiótico que te dio el odontólogo. Se produce una disbiosis, te alteran las bacterias que estaban en perfecto equilibrio, terminó la infección intestinal y aparecen los síntomas psicosomáticos. Por ejemplo, se dispara un colon irritable. Yo esto lo venía observando durante años en la guardia del hospital, hasta que un día alguien le puso el título: colon irritable postinfeccioso. O sea que el puntapié inicial no fue la ansiedad, sino que fue algo que alteró las bacterias. Pero el efecto es el mismo, son síntomas digestivos. Y ese antibiótico también... ¿Tenés más agua? Sí, ahí le pedimos a Connie, que está colaborando hoy en redes y en otras cosas. Genia total. Entonces, es muy interesante lo que contás, pero también ese antibiótico, por ahí no le genera lo del colon, pero sí le genera ansiedad después, porque alteró o depresión o algo ahí en salud mental. Sí.
Es más difícil establecer, pero por supuesto que sí, porque... Una infección de más tiempo, no de 7 días. Una infección lumbar que tuviste que tomar, no sé, amoxidal dúo. Sí, meses. Eso también ocurre, sí, por lo general los antibióticos no son tan largos, a veces se utilizan antibióticos en forma profiláctica, a dosis menores, para prevenir algunas enfermedades. Pero el punto, me parece en cuestión aquí, gracias, muy amable, es lo siguiente, voy a tomar agua primero. Sí. Sí que te estoy exprimiendo. Voy a irme más a la otra punta, no tanto al Dale, antibiótico, dale. que me parece que es algo más difícil de ver, más fácil de ver, por lo menos en la clínica, y con una solución que no siempre está al alcance de cualquiera. Es muy común, me voy a meter un poquito con las generaciones jóvenes y con las redes. Bien. Para criticar un poquito eso y hacer un poco de lo que se llama psicoeducación. Bien. Acércate al mic, por favor, Doc. Sí, estaba distraído. El tema es así. Es muy difícil la medicina. Es muy difícil para los que estamos estudiando todo el día. Y es mucho más difícil para alguien que no es médico y que pretende hacer medicina con los tutoriales. Es una crítica constructiva, no tengo nada personal en contra de nadie. Pero está muy común el SIBO, por ejemplo. ¿Sabes lo que es? La contaminación con bacterias del colon en el intestino delgado. Las siglas en inglés por eso no se entienden. Pero como está de moda, porque algunas actrices o gente conocida en los medios lo tuvo, la gente está hinchada y cree que tiene SIBO. Y encima los métodos para detectar el SIBO no son tan exactos. Tienen lo que se llama falsos positivos. Entonces, por ahí es un paciente que venía con un trastorno de ansiedad severo. Le dan el antibiótico para el SIBO, que es diferente a otros antibióticos. No se cura, no se alivia, porque el problema inicial no era el SIBO, que lo puede tener. ¿Me entendés? El problema inicial era el trastorno de ansiedad, que era lo que le generaba esa hiperalgesia visceral. Quédate con ese nombre, con ese título que está buenísimo. La hiperalgesia visceral es tener un umbral del dolor en las vísceras muy bajo. Por cualquier cosa te duele. 2 gotas de aire de más te duele la panza. Bueno, volviendo al SIBO. Voy a hacer una mini introducción, un paréntesis. El esófago es estéril, el estómago es casi estéril porque tiene ácido, el intestino delgado tiene pocas bacterias y el colon tiene muchas. Entonces, la contaminación con bacterias del colon, el intestino delgado, el famoso SIBO, es raro en la práctica. Tiene que haber una cirugía que conecte ambos órganos, porque hay una válvula anatómica que se llama válvula ileocecal que separa el delgado del grueso, pero hay cirugías que en cáncer de colon derecho te vuelan la válvula. Le he mandado varios a nuestro amigo en común, Martín. Le mandamos un saludo, sí. Le mandamos un saludo. O, de repente, patología clínica que altere la motilidad del intestino. Un diabético avanzado, una colagenopatía, una esclerodermia, que la motilidad del intestino delgado está lento el intestino delgado. En medicina todo lo que se estanca se infecta, se sobreinfecta. Entonces, esos casos raros sí son SIBO, pero no todo el mundo tiene SIBO porque se hincha. Vamos a lo frecuente. Si yo veo un paciente que se hincha, no voy a pensar en SIBO, voy a pensar que tragó aire porque comió apurado. Hay que comer en 20-25 minutos y no en 5 minutos parado, hay que sentarse con tranquilidad y demás. Primera causa de aerofagia, comer apurado. Hay otras causas como tomar mucho mate, pues se chupa aire con la bombilla, o tomar bebidas bicarbonatadas, coca, todas esas cosas, soda, cerveza. La hinchazón por aerofagia es una hinchazón rápida, porque lo tragás y ya la panza se pone voluminosa. La segunda manera de hincharse es cuando yo como mucho hidrato de carbono, por ejemplo papa, batata, legumbres, harinas de trigo, pan, pizza, facturas, todo eso genera de algún modo un metabolismo negativo que se llama catabolismo. Yo degrado los hidratos de carbono y se forma gas. Cuanto más hidratos de carbono como, más gas tengo en la panza. Más gas, más se va a notar. Pero bueno, muchas veces yo había hecho un video con mi hermana que es nutricionista de el motivo más frecuente de consulta en un consultorio de un gastro, y es la distensión abdominal. Sobre todo en el verano, las chicas se tienen que poner el traje de baño y no quieren mostrar la panza. En invierno estamos todos tapados. Claro. Pero ¿qué pasa? Es algo... Yo puedo tener la panza hinchada si estoy tranquilo y no me va a doler. Pero cuando uno tiene un síndrome de intestino irritable, donde se altera la sensibilidad, un poco de aire lo voy a
percibir como mucho aire, y eso va a generar de algún modo mucha molestia abdominal, y esa es la principal causa de consulta en un gastro. Con sentido común, uno ¿qué hace? Descarta lo orgánico con los métodos complementarios correspondientes con la edad. Yo no te voy a pedir una colonoscopia si tenés 20 años, pero sí si tenés más de 40 o 50. ¿Me vas siguiendo? Clarísimo. Por eso, entonces el punto es tratar de resolverle el problema al paciente. Los pacientes vienen con dos tipos de síntomas psicosomáticos o de enfermedades psicosomáticas o síndromes podrían llamarse, que lo voy a diferenciar. En el tracto digestivo superior se llama dispepsia. Es el paciente que tiene síntomas gástricos o esofágicos con una endoscopía de estómago normal. ¿Cuáles son? Acidez, dolor en la boca del estómago, digestión lenta, eructos, reflujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo denomina síndrome del intestino irritable cuando los síntomas son del tracto inferior. Léase, por ejemplo, dolor abdominal, trastornos del ritmo evacuatorio para la diarrea o para la constipación, y lo que charlábamos hace un ratito, que es distensión abdominal. Todo esto requiere, en primer lugar, descartar patología orgánica pidiendo estudios complementarios con criterios según la edad, y después algo que se llama psicoeducación, explicarle al paciente: vos no tenés nada grave, vos venís acá con la incertidumbre de no sabés qué tenés, y yo te voy a poner un título, que es o una dispepsia o un colon irritable. Ya salir de la incertidumbre y explicarle al paciente que no tiene nada grave y que no tiene un cáncer porque piensa en eso, ya es mucho. Muchos pacientes mejoran con la charla. Hay que dedicarle tiempo, sí. Hay que dedicarle tiempo. Los sistemas de medicina actuales no ayudan mucho, porque con una prepaga uno está como mucho 15 o 20 minutos. Pero bueno, hay que hacer oídos sordos de eso y hacer buena medicina, y para eso necesitas tiempo. Una vez que uno le explicó al paciente, el paciente tiene distinta estructura de personalidad. A veces la palabra del médico alcanza. A veces el paciente tiene tanto miedo que necesita, y es un obsesivo, que necesita un método contundente, un método que pese más que la palabra del médico. Y te lo grafico con un ejemplo. En más de una oportunidad, a algún paciente se le fueron los dolores después de la colonoscopia, sin otra cosa. ¿Qué lectura le das? Tenía un miedo bárbaro de tener un cáncer de colon. ¿Qué mejor cosa que te metan en una cámara y se fijen que no tenés ese cáncer que vos pensás que tenés? Eso depende mucho de la estructura de cada personalidad. A veces el paciente dice: no, está bien, si vos decís que no tengo nada, hacemos el tratamiento de prueba, sacamos las harinas, hacemos la dieta no fermentativa, antiespasmódico, factor AG. Y a veces no alcanza, el miedo del paciente es más fuerte y profundiza en... qué increíble, ¿eh? Y vos lo has dicho así, es eso, el miedo. Las emociones que más se somatizan a nivel del tubo digestivo son el miedo, la primera de todas. La ansiedad tiene dos componentes: preocupación y temor. Ahí está el miedo. Hay otras, la ira, la bronca contenida, eso también se somatiza. La depresión también, los ataques de pánico, hay muchas otras situaciones. Pero el miedo es lo peor. Y sacarle el miedo al paciente es tarea del clínico. Es tarea de explicarle: mira, esto es así, así, así. Con tal y tal método vamos a salir de dudas a ver qué podés tener. Yo no creo que no tenés nada. Mientras tanto, aprovechamos el tiempo y haces esta dieta, tomas tal pastilla, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, esos pacientes andan bien un tiempo, se salen de la dieta y todo vuelve. Yo tengo acá una diapositiva donde hay como un círculo donde el paciente, una vez que pasó los estudios, que hizo la dieta y que mejoró, al tiempo vuelven los síntomas y vuelve al mismo médico o a otro médico. Es muy común que los pacientes de gastro vean 6, 7 gastroenterólogos a lo largo de su vida, porque no quieren otra campana, no les conforma la explicación, porque siguen andando mal. Entonces cada vez que vuelve el síntoma dice: ¿qué tendré? Claro. Que el otro médico no se dio cuenta, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es un poco el resumen. Pero qué interesante ahora tu especialidad, ¿no? Que es la psiquiatría, porque, a ver, llegar al diagnóstico, una persona con un trastorno de ansiedad generalizado, ¿el gastro solo? O sea, ahí ya tienen que intervenir, o sea, vos reunís todo, porque, o sea, es algo interdisciplinario para llegar a un buen diagnóstico. A veces con un gastro solo no alcanza. ¿Cómo es eso? Esto es interdisciplinario. Yo traté de juntar dos especialidades que son las más importantes. Claro. Muchas veces tengo que derivar o a una psicóloga, porque la psiquiatría que yo hago es una psiquiatría clínica donde medico, escucho bien las 2 primeras sesiones, pero después si el paciente quiere seguir hablando, eso da para que
que lo siga alguien terapia con más herramientas en psicología, ¿no? Bien. Y por otro lado, tengo que a veces derivar al nutricionista, a veces al cirujano, porque hay veces que tenés ambigüedades. Le duele el colon derecho, tiene una piedra. ¿Es la piedra en la vesícula o es el colon que tiene un espasmo justo ahí, por ejemplo, ¿no? O en un paciente joven no hay problema porque sacás la vesícula y ves qué pasa después. Hay que sacarle la vesícula, una vesícula enferma con piedra. Pero por ahí tenés un paciente de alto riesgo, por la edad, por lo que sea, entonces lo aguantás. Le decís, come sin grasa, la piedra se va a quedar tranquila, vemos qué pasa. Es difícil, pero por eso uno necesita colaboración de los distintos especialistas. ¿Qué más? Te quería decir algo más y se me está yendo. Bueno, ahí está, me acordé. ¿Por qué yo tuve el incentivo, después de los 50 y largos, para estudiar psiquiatría? Por la frustración que tiene el gastroenterólogo con algunos pacientes, con estos pacientes. Hay un porcentaje chiquito de colon irritable que no andan con nada. O sea, no andan con el antispasmódico, no andan con la dieta no fermentativa, ni con la simeticona, que es el factor AG, entre otros. Entonces hay que abordarlos desde la salud mental y detectar qué hay ahí. Yo a veces, cuando los pacientes no son de hablar mucho, le digo, bueno, contame en tu vida, ¿qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo acá? Yo algo me estoy perdiendo. Contame. Las primeras entrevistas son así, yo tengo que saber todo. Y ahí te das cuenta, no solamente de la personalidad depresiva o ansiosa, sino el contexto de familiar, de pareja, el contexto laboral. Puede haber acoso laboral, puede haber acoso entre cónyuges. Hay múltiples causas. Sí, hay un libro, esto lo quiero mencionar, que es la Biblia del gastroenterólogo, cuando uno recién empieza a estudiar, que se llama Selinger, el primer apellido difícil, Fortran, más conocido como Fortran. Ese libro dice que una gran mayoría de los pacientes con colon irritable sufrieron de abuso en la infancia, abuso sexual. ¿Qué dato? Era algo que yo no lo terminaba de entender cuando yo a los 30 era residente del hospital. Además, es algo difícil de preguntar, los pacientes tampoco te lo dicen, pero ahora que yo estoy en esta especialidad, me doy cuenta que es muy frecuente el abuso sexual. Y también es muy frecuente la violencia física. Y me voy a meter en otro tema que está muy relacionado. El abuso sexual y la violencia física en la infancia generan un estado de vulnerabilidad del sistema inmune que hace que ese chico tenga una enfermedad grave como un cáncer a edades tempranas. Y por la epigenética, eso que fue adquirido lo va a llevar en sus genes para sus propios hijos. Este es otro capítulo. Tremendo. Hay una especialidad que se llama psiconeuroinmunoendocrino. Esa especialidad junta la endocrinología, la neurología, la psicología, ¿no?, la psiquiatría y la inmunología. Cuando a mí me formé como psiquiatra y me empezaron a dar charlas de ese tipo, se me ponía la piel de gallina cuando escuchaba esto. Como un chico que tendría que haber sido sano por un trauma importante en la infancia desarrolla un sistema inmune deficitario. Se llama sistema inmune vulnerable, ahí está la palabra. Y eso lo traslada a los genes de su descendencia. Es tremendo eso. Así que bueno, yo tengo una diapositiva que hay un triángulo donde está el cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmune. Clarísimo. Entonces, ¿qué le dice uno a un paciente que tiene un cáncer, por ejemplo? Uno le dice, si vos estás bien de ánimo, la pulseada la vas a ganar vos. Qué buena una frase. Pulseada entre el sistema inmune Qué buena frase. tuyo o el cáncer. Entonces, es más, he tenido 2 pacientes con la misma patología y te das cuenta que el que le pone onda vive mucho más y por ahí hasta se salva. ¿Hasta se salva? Sí. O sea, el ánimo es tan importante. Sí. Hay un libro que lo puedo recomendar, yo lo leí en algún momento, que se llama Laboratorio del Alma. Es de una autora, que yo soy muy malo para recordar los nombres propios, pero es de una autora que dice que con lo espiritual uno puede generar sustancias, las más conocidas son las endorfinas, que son tu propia salvación, son las sustancias que te curan. Ella tiene como una especie de institución para el lado de Canning, para el lado de zona sur, donde ve pacientes con cáncer y con otras enfermedades crónicas, y bueno, y querer reventar, pero es así, ¿no? Por lo tanto, una actitud optimista
Habrás escuchado hablar de René Favaloro. Yo lo conocí personalmente. Tiene frases célebres y una de las frases que tiene es: el optimismo cura. Esa frase es increíble. Y es así, yo se la traslado a mis pacientes, porque es un poco así la historia. Así que bueno, no sé, Leo, para qué lado querés. No. Podemos seguir hablando, pero... Lamentablemente, Doc, Sí. Se nos acabó el tiempo y es muy interesante. Te vamos a volver a invitar porque Dale. esto tiene muchos capítulos y nos has dejado conceptos que son para extenderse y seguir adelante, pero me has dejado... Me alegro mucho que se pueda dar un poco difusión de este tema, y que es el futuro. O sea, esto es la microbiota y todo eso es el futuro. Recién se está empezando a investigar. Es muy nuevo. Sí. Doc, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias de Salud Radio y ya estoy en contacto para volverte a invitar y seguir profundizando estos temas. Podemos hacer una parte 2, sí. Una parte 2, tal cual. Muchas gracias, Leo, y bueno, que espero que la audiencia disfrute del programa. Chau. Quédate con nosotros que enseguida seguimos con mucho más Noticias de Salud. Auspició el nuevo Framintrol Energy, una fórmula de avanzada para ayudarte a prevenir las enfermedades del envejecimiento y a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás.